Es un hecho además que narras, ¿no? Que un mes antes del 23F el rey llamó al presidente Suárez a una reunión en la Zarzuela donde se encontró con 4 tenientes y unos días después hay una dimisión. ¿Qué sucedió? Sí, bueno, yo esto lo narro porque es un episodio evidente que está absolutamente demostrado, nadie lo pone en duda, lo que sucedió en aquella reunión, y sin embargo todos los grandes medios de comunicación lo han tratado como si fuera una disputa, casi como si fuera una disputa entre amigos, una pelea entre amigos. Y claro, es que no son amigos, o bueno, lo podrían ser antes o después, pero lo que eran en aquel momento eran el jefe del Estado y el presidente del gobierno electo democráticamente. Y aquella pelea fue un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque el golpe, o un golpe de Estado, si nosotros atendemos a las múltiples definiciones de golpe de Estado que hay, un golpe de Estado es aquella amenaza de fuerza o fuerza, que es lo que hubo entonces, que obliga a una sustitución o que termina con la sustitución de un presidente o bien termina forzando su voluntad para que termine haciendo lo que el rey quería que hiciéramos. Entonces lo que nos encontramos en enero del 81 es a un rey que pretende que entremos en la OTAN, que pretende una determinada posición en el conflicto entre Israel y Palestina y que pretende darle un determinado rumbo al país. Y nos encontramos a un presidente del gobierno elegido democráticamente, aunque se le eligiera democráticamente de aquella manera, con todos los medios a favor, pero elegido democráticamente, que pretende darle otro rumbo al país. Y ante dos figuras que chocan, nos encontramos con que una de ellas fuerza la dimisión de la otra. Eso es un golpe de Estado. Es decir, deponer a un presidente con la amenaza de la fuerza es un golpe de Estado. Aquí, en Bolivia y en cualquier sitio, ¿no? Esto es evidente. De hecho, es un caso muy parecido al que sucede en Bolivia con Evo Morales, ¿no? Cuando de repente tenemos a unos militares que sugieren al presidente que se vaya, ¿no? Esto es lo que sucedió en España. Nos encontramos a unos militares que le sugirieron al presidente del gobierno electo, delante del jefe de Estado, que se fuera. Eso es un delito que debería haber sido condenado por el propio jefe del Estado, y no lo fue, ¿no? Entonces nos encontramos con que antes del 23F, todo el mundo está discutiendo si el 23F Juan Carlos fue golpista o no, que lo fue, pero antes nos encontramos con un golpe de Estado de manual, omitido por todos los medios de comunicación y tratado como si fuera una disputa entre dos colegas, entre dos amigos, y es como, esto es un golpe de Estado. Es algo absolutamente sorprendente, ¿no? ¿Es normal y en cuántos países un rey es el jefe del ejército? Es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. Sobre todo es una barbaridad no tanto por lo formal, sino por lo que supone realmente en España. Es decir, podríamos tener un jefe que fuera el jefe, efectivamente, de las Fuerzas Armadas a modo decorativo. Bueno, esto al final no debería de tener trascendencia, pero lo cierto es que el rey es el jefe de las Fuerzas Armadas mucho más allá de lo decorativo. Es decir, la figura visible para los militares es el rey. Esto es esencial. No se trata de que los militares miren al rey y le consideren una figura decorativa y sepan que su jefe es el presidente del gobierno o el ministro de Defensa. No, es que para ellos su jefe es el rey. Y esto genera una bicefalia que es terriblemente peligrosa, hasta el punto de que efectivamente el 23 de febrero del 81 tenemos a unos militares, porque los guardias civiles son militares ahora y antes lo eran más todavía, que entran en el Congreso de los Diputados en nombre del rey. Esto es esencial y es algo que nadie va a poder, la historia no se puede reescribir, ¿no? Nos terminarán engañando a muchos ciudadanos, pero muchos otros no vamos a asumir este engaño, ¿no? Esta bicefalia es peligrosa. Esto es algo que debe de terminar. España debe de caminar hacia una república. No tanto porque la república sea una solución a todos los males. Es decir, no todas las repúblicas funcionan correctamente, ¿no? Pero obviamente una república es un primer paso para conseguir un Estado mejor. Mientras no haya una república, el tener un Estado justo, que trabaje en aspectos sociales, que busque unos niveles de igualdad básicos, va a ser completamente imposible, ¿no? Porque la monarquía no solo representa
la antítesis de cualquier estructura democrática, sino que en este caso además es representación directa de las élites franquistas, que son las que a día de hoy siguen gobernando nuestro país, ¿no? Y además posiblemente lo seguimos viendo en los ejemplos que acabas de poner, que recibe una misiva de 73 tenientes o sí, gente del ejército, ¿no? Que está con él, ¿no? O sea, que van a hacer lo que le preguntan sea al rey, necesario. le piden al rey, a Felipe VI, el que actúe. El mero hecho de que tengamos a una gran cantidad de altos mandos militares, y no es la primera vez que sucede. En el año 2006, cuando el teniente general Mena también se estaba negociando el estatut y bueno, aspiraba a un movimiento militar, también se dirigió al rey. Es decir, todos entendían que es el rey el que tiene que actuar para que no pasen determinadas cuestiones. Y ahora que gobierna el PSOE, entienden los militares que tiene que ser el rey el que de alguna forma limite su campo de actuación. Que esto se produzca ya en sí mismo nos demuestra hasta qué punto hay una disfuncionalidad democrática, porque que la cúpula militar entienda que es el rey el que tiene que de alguna manera limitar el campo de actuación del gobierno, pues es obviamente una mentalidad claramente antidemocrática, ¿no? Aparte de su relación, de ser cabeza de las Fuerzas Armadas, parece que también es la cabeza de los mercados y de los poderes económicos, ¿no? Porque recibe un montón de comisiones. Bueno, por supuesto. Además es no solo eso, sino que es un delincuente múltiple. Esto yo lo he escrito en muchos sitios, y en una ocasión me llamó la Fiscalía y pidieron un ejemplar de uno de los libros que había publicado, que es el Libro Negro del Ejército Español, y no me volvieron a llamar. Y ahí dejaba claro que Juan Carlos es un delincuente múltiple, y lo es por muchas razones. Entonces, el tener un jefe que, además de ser una persona claramente autoritaria, de ideas claramente autoritarias, que se aleja de cualquier perfil de demócrata, puesto que jamás ha denunciado ni ha censurado ni siquiera el franquismo ni la dictadura, esto ya te pone o te sitúa en el perfil de personaje que estamos hablando. Además es que es un delincuente múltiple, es decir, es una persona que se ha dedicado a actividades delictivas y deshonestas a lo largo de toda su vida. Entonces, todo esto ha sucedido además con plena publicidad. Todos somos conscientes, hay múltiples denuncias al respecto desde hace muchos años, desde hace décadas. Es decir, tenemos a Roberto Centeno denunciando las comisiones de petróleo que se llevaba el rey. Tenemos a diferentes periodistas denunciando la actuación de pantalla de Manuel Prado y Colón de Carvajal, que terminó en prisión por unas actividades delictivas. Es decir, todo esto no es de hoy, ni es de los últimos 5 años, ni es de los últimos 10 años. Todo esto viene desde hace mucho tiempo. De hecho, tiene más de 10 años la publicación que asevera por parte del New York Times que Juan Carlos tenía una fortuna estimada en 1.800, 2.000 millones de euros. Una cifra de estas características solo se puede haber conseguido mediante actividades delictivas. Y jamás nos hemos encontrado que hubiera ningún tipo de actuación ante el rey, ya no por parte de la justicia, que no puede, puesto que el rey es jurídicamente inviolable, lo cual es otra cuestión a analizar, sino por parte de los medios de comunicación. Los medios de comunicación siempre se han quedado con lo anecdótico, siempre se han quedado con lo superficial y nunca han dado la suficiente continuidad al caso como para forzar que la monarquía cayera y que se constituyera un régimen democrático. ¿Por qué? Porque el sistema, los mercados, no solo los españoles, sino lo que se encuentra muy por encima de España, es decir, Europa, Estados Unidos, las multinacionales, no quieren que en España haya una democracia. ¿Por qué? Porque el capitalismo huye de los sistemas democráticos. El capitalismo no se siente a disgusto en una dictadura, no tiene ningún problema en convivir con una dictadura. El capitalismo lo que no quiere es un sistema democrático que suponga un reparto más equitativo de la riqueza. ¿Por qué? Porque el capitalismo es básicamente concentración de la riqueza. Entonces saben perfectamente que a mayor nivel democrático de un país, a mayor reparto de la riqueza de un país, menor riqueza van a poder acumular, con lo cual huyen de ese tipo de sistemas. Por eso no tienen ningún problema en llevarse bien con Turquía, no hay ningún problema, hagan lo que hagan, me puedo llevar bien. No tienen ningún problema en llevarse bien con Arabia Saudí y no tienen ningún problema en que en España haya una merma de libertades tan pronunciada que realmente España
no solo ya no sea una democracia avanzada o se diga que es una democracia con carencias. España no es una democracia con carencias. España es un régimen autoritario con apariencia democrática. Esto puede ser parecido, pero no es lo mismo. Claro, aún así muchas personas siguen diciendo constantemente en los medios de comunicación que vivimos en un Estado de Derecho. Claro, pero si esto fuera un Estado de Derecho, puede ser normal que el cabo Marco Antonio Santos Soto haya sido expulsado de las Fuerzas Armadas por firmar un manifiesto antifranquista. Puede ser normal que Roberto Macías, un denunciante de corrupción, haya sido condenado a 2 años de prisión por revelar 40 millones de euros corruptos de UGT. Puede ser normal incluso que yo haya sido expulsado de las Fuerzas Armadas por denunciar corrupción, abuso, privilegios, sin que se haya demostrado ni siquiera que es falso lo que yo denuncio. Puede ser normal que en Cataluña hayan sido metidas en prisión decenas de personas, de líderes políticos, sencillamente por poner unas urnas. Es obvio que España no es un Estado de Derecho, ¿no? Esto yo creo que es evidente, es un régimen autoritario con una máscara democrática. Además, una máscara democrática en la que la idea es que nosotros vayamos a votar y votemos una serie de partidos. Y si no votamos esa serie de partidos, el sistema es tan perverso que ni siquiera se conforma con tener la enorme cantidad de medios de comunicación para engañarnos y que votemos a esos partidos. No, sino que en el momento en el que eso nos sucede es capaz incluso de trampear el sistema. Es decir, es capaz de crear una operación política para derribar a un partido político. Si esto amenaza a su privilegio, incluso es capaz de crear un partido político nada más que para permitir tener una alternativa en el caso de que los 2 partidos políticos que ellos han instaurado no funcionen. Bueno, es algo absolutamente terrible y además absolutamente evidente, ¿no?